¿Qué tal, chicos? En esta ocasión vamos a hacer un overview sobre algunos materiales, sobre algunas texturas para que ustedes conozcan un poquito más a detalle los conceptos de Maya en este sentido. Estoy en Rendering Editors, estoy en Hypershade. Lo que voy a hacer aquí en Hypershade, bueno, lo que les voy a mostrar en este momento es que nosotros tenemos materiales que se utilizan tanto para Arnold y tenemos materiales que se utilizan para Maya. Entonces, si yo me paro sobre la casilla de aquí en Create, en Maya, entonces voy a ver los materiales que están construidos precisamente para Maya. Si me paro en este otro Maya, entonces me va a enseñar a modo general todo lo que hay adentro, sean modificadores de Arnold, sean texturas, sean materiales, etc. Entonces, si quieren ocupar materiales únicamente que son de Maya, bueno, pues entonces párense sobre esta casilla. Ustedes van a encontrar algunos elementos extra, como por ejemplo texturas en 2D, texturas en 3D, que son muy útiles en general para el trabajo. Que ustedes van a poder encontrar. De repente no es necesario hacer una parametrización, por ejemplo, de un piso, cuando tú lo puedes hacer con texturas paramétricas, por así decirlo, con texturas directamente de aquí desde el software, y tú lo puedes construir. Es precisamente este overview. Voy a empezar con materiales muy sencillos de Maya, porque además ustedes llevan 3 cuatrimestres de motores de render en donde se analizan los materiales en general, y este es un overview en general para que ustedes aprendan a hacer texturas basados en materiales directamente, ¿no? Entonces, recuerden que nosotros tenemos aquí materiales, por ejemplo, con brillo, que sería como Blinn, Fonk E. Tenemos material sin brillo, que es Lambert, ¿sí? Que es de los primeros materiales que han existido, pues gracias al análisis del brillo de este científico, ¿no? De Lambert, precisamente, que le puso nombre, ¿no? al tipo de brillo, ¿no? Si estudian, por ejemplo, dibujo, pues existe ese elemento, ¿no? Para pegar el material, recuerden, pues es muy simple, lo pego. Pero en la parte de la derecha existen algunos conectores que ustedes encuentran aquí, como color, ambient, incandescence, diffuse. Algunos se encuentran en rojo, ¿sí? Es porque normalmente tienen colores por separado, ¿sí? Si ustedes encuentran aquí una casilla de más, es porque tienen los colores por separado. Esto es porque nosotros podemos colocar algún nodo detrás para poder colocar encima de alguno de estos elementos. En este caso, por ejemplo, voy a poner una textura que altere el color de este material Lambert que está pegado aquí, ¿vale? Entonces voy a poner aquí el número 6 para ver la textura. Ahorita no se ve nada porque no tengo ninguna textura, pero si yo pongo aquí un checker, por ejemplo, ustedes van a encontrar que está un nodo de desplazamiento. Ahorita más bien de emplazamiento, no de desplazamiento. Un nodo de emplazamiento, ahorita les explico lo que es. Y este nodo checker, que es la textura tal cual. Cada uno de los nodos se darán cuenta que tienen una entrada y una salida, ¿sale? Entonces, la salida, aquí en este caso puedo sacar una salida de alfa, de transparencia, o una salida de color. Va pegada directamente a un nodo, que es un nodo de entrada. Entonces yo podría sacar un nodo de color directamente y colocarlo directamente sobre color, y ahí está. Entonces se dan cuenta que esta forma de pegar va a ser pues casi universal, ¿no? Porque pues realmente si ustedes trabajan en Nuke, en softwares de video, por ejemplo, que sean no lineales, pues van a encontrar este mismo método, ¿no? O softwares como, no sé, como Houdini, que trabajan en base a nodos. Pues básicamente esta es la teoría básica. Casi siempre es de esta forma. Selecciono un nodo, lo pego en otro nodo. Si quiero quitar el nodo, simplemente lo selecciono y lo suprimo. Hay softwares como Shake, por ejemplo, en donde tienes que agitar para poder quitar un nodo, ¿no? Y por eso se llama Shake, por ejemplo. Pero bueno, esa es otra situación, ¿no? Entonces, otra forma es directamente darle doble clic a tu material. Para mí se me acomoda mucho más. La verdad es que yo siempre he trabajado con esta forma. Para evitarme complicaciones, la verdad es que creo que para mí es muy sencillo arrastrar la textura directamente
con clic medio presionado y tirarlo sobre un drop and drag, tirarlo directamente aquí sobre color, funciona exactamente igual, es exactamente la misma conexión. Entonces a donde quiera que tú quieras acompañar esta textura, sea transparencia, sea specular, sea donde sea, lo va a hacer, ¿no? Entonces aquí otra cosa interesante, por ejemplo, hay cosas que yo voy a hacer, como estoy creando materiales de Maya directamente, que yo voy a necesitar renderear en Maya Software. Entonces aquí en el Render Settings, lo que yo voy a hacer es que me voy a cambiar y en lugar de Arnold, le voy a cambiar aquí un ratito sobre Maya Software para que ustedes analicen qué es lo que pasa con unos nodos como el mapa de bump, que no es rendereable tal cual en Arnold por default, ¿no? Entonces me voy a cambiar a Maya Software para que ustedes vean qué onda, ¿no? Entonces en este sentido ahorita pues básicamente tengo mi pantalla con mis materiales pues normales, alterado con un color, y estoy en Maya Software, ¿vale? Entonces bueno, ya que me cambié ahí un ratito, voy a ver transparencia. La transparencia, hay valores que están como en ceros y unos, digamos que 0 es negro y 1 es blanco totalmente, es como prendido y apagado, por así decir. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Aquí es mate y conforme lo voy subiendo se va haciendo semi-transparente. Entonces ustedes notarán que mantiene la textura y el objeto se puede ver a través de él y a través de él. ¿Sale? Normalmente hago render en estos para que ustedes analicen cuál y cómo es la salida del render. Y ahí podemos ver esa parte. ¿Ok? La transparencia funciona en blancos y negros. Pero entonces aquí lo interesante es qué es lo que pasa si con este material checker voy a quitar esta conexión de color. Es muy sencillo. Ya saben, lo puedo agarrar directamente desde acá y eliminarlo. Otra forma de eliminar una textura es directamente, voy a pegar otra vez esta textura aquí a color. Otra forma de eliminar la conexión, precisamente, así se llama, clic derecho aquí sobre color y voy a poner break connection. ¿Sí? Siempre lo hago sobre el texto, sobre el color no, porque funciona de una manera diferente. Entonces si pongo clic derecho me aparece esto, entonces no les va a aparecer clic derecho sobre los textos, ¿vale? Y así rompemos las conexiones. Podemos dar keys, podemos, hacer varias cosas. En fin, ¿qué es lo que pasa si la transparencia es en blancos y negros y yo tengo una textura que está compuesta en blancos y negros? Entonces, ¿qué pasaría si yo arrastro esta textura y la pongo sobre transparencia? Entonces vamos a ver qué pasa. Si se dan cuenta, entonces ahora las partes negras se hicieron transparentes y las partes blancas siguen en color mate. ¿Sale? Esto es algo genial porque funciona pues básicamente para cualquiera de los elementos que ustedes encuentren que se colocan en blanco y negro. Ustedes podrían hacer, por ejemplo, aquí ambient, lo mismo, ambient, pues unas partes estarían más brillantes, lo mismo para incandescencia, ¿sí? Y lo tendríamos de esa forma. Esa es una forma en la que funcionan justamente las texturas y pegarlas directamente a elementos. Hay materiales como por ejemplo con brillo que además pues pueden captar justamente el specular. O sea, aparte de estos atributos comunes, tengo más abajo estos elementos que se llaman specular. ¿Sale? Y estos elementos pues también es interesante porque podría colocar un specular que no necesariamente sea el specular redondito que nosotros conocemos, ¿no? Entonces voy a pegarle este blend aquí y a este specular, del blend voy a traer mi checker y lo voy a poner sobre el color, por ejemplo. Vamos a ver, espero que notes esto. Este es el specular, es el brillo. Voy a poner break connection. Existe algo aquí, por ejemplo, eccentricity y specular roll off, ¿sí? Que cambian el tipo de brillo que yo estoy manejando aquí.
como te comentaba, los colores pues mantienen un valor numérico. Entonces también existe la posibilidad de que tú arrastres una textura y la arrastres a un valor numérico. Vamos a ver en ese sentido si podemos hacer que pase aquí algo. Vean, está pasando algo similar, pero si te das cuenta, el especular, el color del especular está libre. Entonces pasa un efecto muy similar al que nosotros teníamos, porque ahora está controlado con esa textura. Pero yo podría colocar un specular color en azul, por ejemplo. ¿Sí? Algo brillante. Specular, y entonces te darás cuenta que el valor blanco es el alterado. ¿Por qué? Porque el negro absorbe todo el color, entonces no se va a ver. ¿Sí? Además el especular está en negro, está en cero, está en apagado. Por eso no lo podemos ver aquí. Entonces de esta forma también podrías jugar muchísimo con los elementos, con las conexiones, y hacer materiales realmente únicos con este tipo de elementos, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco más de texturas. Voy a irme aquí a Rendering Editors, Hypershade. Ven, aquí había hecho un preview del material, entonces se vio así. Voy a ampliar un poquito mi ventana. Si me deja hacerla para acá, ya no. Ok, bueno, vamos a tomar un material. Vamos a hablar un poquito, lo mismo, vamos a tomar un blend. Y las texturas también se pueden mezclar y jugar entre ellas. Por ejemplo, yo tengo un checker, ok. Yo tengo este checker, pero si yo presiono doble clic a este checker, me van a aparecer los valores, justamente en sus colores. Yo podría decir, ok, este es blanco con negro, pero también podría decirle que es negro con blanco, y pues pasaría algo similar. Pero también podría decirle que este color pues no sea totalmente negro, entonces también lo podría tomar y tomar algún color, y ahora es verde con blanco o verde con rojo. Es muy simple de entender. La cuestión aquí es que siempre que nosotros tenemos un pequeño checker, precisamente al lado de la textura, quiere decir que esos colores son texturizables. ¿Sí? Entonces voy a cambiarme otra vez, voy a poner un negro sobre blanco, y ahora lo que voy a hacer es que voy a cambiar el color negro, y sobre este color negro, esta es otra forma de hacer una conexión también. Podría bien arrastrar otra textura, poner aquí un bulge, por ejemplo, arrastrarlo aquí y arrastrarlo acá para texturizar, pero también se puede a través de este. Es otra forma de hacer conexión. Le digo, quiero hacer una textura, por default me dice, pues lo más probable es que quieras una textura. ¿Vale? Es muy común que hagamos esto. Entonces aquí le voy a poner algo de ruido, voy a poner un fractal para ruido. Entonces estoy texturizando a una textura. Entonces vamos a ver aquí nuestro checker, aquí está. Ahora el checker color negro, ahora tiene un ruido. Vamos a pegárselo a nuestro material blend, a color directamente, y vamos a pegárselo a este de aquí para que se vea. Voy a poner el número 6, a ver si me permite verlo. Ahí está. Entonces el blanco está limpio y el negro, ¿sí? Quedó ahí como tablero de ajedrez, si tú quisieras. Bueno, pues, ahí está. Vamos a hacer esto y vamos a escalarlo general. Y vamos a hacer esto. Ok, ahorita te explico cómo vamos a cambiar esto. La parametrización justamente tiene que ver con esto también, con la forma en cómo se encuentran los elementos pegados. Lo vamos a hacer de otra forma para que lo entiendas, pero también fíjate, por ejemplo, la diferencia entre un cubo y un plano. Si yo arrastro el mismo material a un plano, aparecen más cuadritos, y esto es interesante. Si yo checo el UV Editor,
Así es como se encuentra el UV Editor, está pegado, o sea, la textura que está llena aquí, ¿sí? La textura que está llena aquí, ¿te das cuenta? Aquí me aparece la imagen, a ver si la puedo ver aquí, aquí está. Aquí es como está la imagen, ahora fíjate acá. ¿Sí? Por eso parecen tan pequeñitos, porque únicamente están pegados las texturas sobre este UV, no se alcanza a ver. A ver si así. Se ve un poquito mejor, ¿no? Aquí están los UVs y están pegados únicamente, si te das cuenta, cada cara está representada por 2 o por 4. En cambio acá, toda la cara tiene todos los... está completa, ¿no? Es por eso que se ve así. Tiene mucho que ver la parametrización y efectivamente lo podrías cambiar esto con parametrización. Si hace el planar mapping, entonces podrías hacer esto, pero vamos a hacerlo desde otra forma. ¿Vale? Ok, entonces si te das cuenta, esto altera bastante la textura y estoy alterando una textura sobre textura. Entonces tengo un checker, el checker en su color negro está afectado con una textura. Aquí no puedo cambiar la cantidad de blancos o negros. ¿Por qué? Porque me dice hacia adelante hay una conexión que está pegada con esto. Y entonces aquí es en donde yo voy a poder manipular. Sí, mantén tu atención aquí en lo que yo muevo los valores. En la parte de abajo, ratio, amplitud, niveles, mínimo y máximo. Y entonces lo puedo justamente manipular. Hay texturas como esta de fractal que realmente no me cambia el color o no está en los primeros atributos. Cuando eso te pase y obligatoriamente tengas que cambiar un color, lo vas a hacer desde Color Balance. Aquí en Color Balance existen estos, que es Color Gain y Color Offset, son normalmente los que te van a ayudar y son la forma en cómo está compuesta la textura, ¿no? Entonces si yo bajo aquí Color Gain, si te das cuenta, empieza a cambiar ese color, Color Offset. Sí, Default Color normalmente lo dejamos en gris, porque es como el valor neutral, es como el valor que será como 5 de 0 a 10. Y es la forma neutra, ¿no? Igual más adelante ahondaré un poquito en ese sentido. Si yo cambio aquí este Color Gain, entonces podría alterar también esa parte de la textura. ¿Vale? Entonces digo, no es necesario que me lleve aquí 2 horas para explicar cada uno de los elementos, sino lo más importante de esos elementos. ¿Vale? Y entonces también, pues si te das cuenta aquí, este Color Gain, este Color Offset, pues también tienen aquí este pequeño checker que podríamos texturizar. Ahora podríamos texturizar esta parte roja, por ejemplo, de la textura, ¿no? Y seguir así, vamos a poner un bulge, ya nada más. Va a ser difícil verlo porque como es un ruido, y el ruido son elementos muy cortitos, muy pequeños, poder colocarlo o verlo va a ser difícil. Vamos a ponerlo sobre Color Gain. Pero no me gustó cómo lo alteró. Vamos a ver si Color Offset nos da algo mejor. Parece que eso está mejor. Sí. Sí, ahora hay una especie de brillo. Sí, pero es por el bulge. El bulge son estos elementos como blancos. Y bueno, comprenderás por supuesto con esto que el bulge también tiene sus valores y también lo podemos alterar a modo de hacer la textura que a ti te convenga más. ¿Sale? Esta es una forma de alterar. Ok, voy a hacer un proyecto nuevo para que no te me confundas entre tantos nodos. Lo que yo voy a hacer ahora, vamos aquí a hacer el tablero de ajedrez. Vamos a intentar hacerlo con un plano y con un cubo también lo podrías hacer. Entonces la verdad es que de memoria no recuerdo cuántas piezas son, así que sé cuáles son las piezas, pero la verdad es que no me acuerdo cuántas piezas son. Entonces rey
reina, que son caballos, luego vienen alfiles, luego vienen, que son torres, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hacia adelante están los peones, ¿no? Entonces 8 y 8 más chiquitos para distinguirlos y los acomodamos en su lugar. Esto lo va a dictar la textura también, entonces no me preocupa mucho hacerlo ahorita en desorden. Ahí está, ¿no? Y del otro lado los mismos. Voy a agrupar, control G, control D y lo giro al otro lado. 180. Ahí está, ¿listo? Sí, porque no me los puedo llevar así, ¿no? O sea, si me llevo esto y los giro, pues va a girar en su propio eje. Por eso los agrupé. Ok, tengo esto, entonces tendríamos que pensar, ¿no? Bueno, el material de este piso de ajedrez, de esta parte del ajedrez, ¿tiene o no tiene brillo? Entonces diríamos, sí, sí tiene brillo. Entonces ocuparíamos un material malla. Yo creo que Phong, el Plin es más para materiales metálicos y el Phong es un material más como para plásticos, ¿sí? Entonces yo creo que nos ayuda el Phong en ese sentido. Vamos a poner un checker, precisamente es una textura 2D. Vamos a hacerlo desde acá, directamente desde el color del Phong. Se lo voy a pegar aquí, clic derecho, Assign Material to Selection, selecciona el Phong y en color el tablerito de ajedrez. Justamente lo que voy a poner es un tablero de ajedrez. Aquí está, checker. Puse 7. Ok, entonces vamos a ver aquí cuántas tienen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El plano por default tiene las casillas necesarias para hacer el tablero de ajedrez con el plano por default. Entonces esto ya viene así, no tendríamos que alterar nada, pero vamos a pensar que nosotros por alguna razón pues efectivamente necesitamos tal vez un cubo para hacerlo, para que se vea mejor, con profundidad. Entonces voy a quitar este y ya vimos qué es lo que pasa. Ahí está, ese tablero se ve mejor, pero la textura no está bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Dentro del nodo de textura, detrás de él existe un nodo de emplazamiento. Emplazar, está aquí atrás, Place 2D Texture. Emplazar es algo así como cómo está esta calcomanía pegada, o sea, la textura es básicamente eso, es una calcomanía pegada sobre el material. Y este emplazamiento nos va a decir cómo está pegada esta textura. Entonces voy a empezar a cambiar estos elementos de acá, ¿sí? Si le doy doble clic, aquí me aparecen elementos como coverage, por ejemplo. Coverage es igual a 1 y 1. Cuando tengo dos valores siempre van a ser U y B, ¿sí? Por eso se llama parametrización U y B, porque son las coordenadas, digamos, horizontales y verticales. Siempre van a estar de esta forma, siempre U y después B. Entonces yo podría cambiar aquí esto, U en lugar de 1, que sea 0.5, y entonces te darás cuenta que solamente hace la textura a la mitad. Lo voy a dejar en 1 otra vez. 1. Ay, no me deja. 1, ahí está. Y la otra, al otro lado, 0.5. Y si te das cuenta, ahí me está alterando significativamente esa textura, porque ahora ya la parte de abajo ya no está, ya solo está cubierta la parte de arriba. ¿Sale? Entonces nuevamente voy a poner 1 por 1 para que esté pegada toda la textura. Tenemos un translate frame. La translación,
Si yo hago esto, estoy poniendo control, me paro aquí sobre el último dígito, pongo control presionado, clic normal presionado, entonces hago el translate frame para que ustedes lo puedan ver bien. Sobre U, lo voy a dejar en 0 otra vez, y sobre B. Quiero trasladar la textura. 0, 0. Rotate frame es muy obvio. ¿Sí? 0. Ahí está. Y aquí hay otros que son muy importantes, que se llama repeat. ¿Sale? Repeat, U y B. ¿Vale? Entonces, está repetida esta textura 4x4. Entonces lo que yo voy a hacer, le voy a decir, no, pues sabes que quiero que sea 8 por 8. ¿Vale? Y entonces ya vimos que esta repetición sí nos está generando la cantidad de cuadrados que necesitamos. Bueno, en este caso tenemos solamente 1, 2, 3, 4. Ya vimos por qué, porque la cara poligonal mantiene justamente esos valores. Podría ser más pequeñitos los UVs, y entonces poder repetir esto también. O sea, tú lo puedes hacer desde el lugar donde mejor creas conveniente. Entonces tú también podrías agarrar estos UVs, agarro todos, y entonces ¿qué es lo que hago? Voy a hacer más pequeñita o más grande, ¿sí?, la parametrización, y entonces va a aparecer justamente que se repite. Entonces voy a buscar ahí tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Ya tenemos la textura, o bien repetirla hasta que tengamos, aquí sería, pues no sé, me imagino que 16 por 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahí está. Tenemos la textura lista y ya nada más nos dedicamos a poner nuestras piezas de ajedrez en el lugar a donde vaya. Y entonces, bueno, pues ya básicamente de aquí, pues lo que bastaría sería cómo quieres el brillo, si el brillo va a venir condicionado con otra textura, o si aquí vas a hacer algo más como mármol, por ejemplo, y tal vez la textura, pues como hicimos hace un rato, tal vez el color negro vaya a estar condicionado con un fractal, con un ruido tal vez, o con texturas aquí que tú encuentres convenientes. ¿Vale? Aquí un color balance, color gain, creo que está bien. Vamos viendo cómo se altera esta textura. Ahí está. Esta es la forma de manipular las texturas. Por último, en esta clase del día de hoy les enseñaría a ocupar, recuerden que estamos en Maya Software para que esto pueda funcionar. Vamos a ver algo que se llama mapa de bump, que es uno de los primeros elementos que aparecen justamente de los atributos normales. Voy a poner un material, lo mismo un Blee, un Lambert, lo que ustedes quieran. Todos mantienen este que se llama bump mapping. Entonces este mapa de bump, yo puedo colocar una textura encima de él, o puedo texturizarlo directamente desde aquí, y lo que va a hacer el mapa de bump es un mapa de relieve, donde los negros, donde el gris es el punto medio, donde el negro es hacia adentro, es bajo relieve, y el blanco es sobre relieve. Entonces, para entender esto, voy a poner precisamente una textura, voy a poner pues un bulge. Yo creo que un bulge sería bueno. Voy a seleccionar esto y voy a texturizar precisamente, clic medio presionado, y lo voy a arrastrar hasta mapa de bump. Abusados, siempre sobre el texto, no hagas esto sobre aquí, porque solamente te va a hacer como pegar el texto, pero no te va a pegar la textura. Ha pasado normalmente. Entonces sobre el texto, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos valores, tenemos un nuevo nodo que se llama bump, tenemos un nuevo nodo que acaba de crear Maya entre la textura. Esto también puede pasar entre el material y la textura. Tenemos un nuevo nodo que se llama bump, ¿sale? Que no es el nodo de emplazamiento, no te confundas, ¿sale? Entonces tenemos algo así. Aquí está mi textura,
y aquí aparentemente no pasa nada, aunque yo ponga el 6 no pasa nada, aunque yo le ponga aquí render Arnold no va a pasar, y no pasa hasta que yo lo vea justamente en el render. Entonces presiono render y aquí sí puedo ver cómo resalta este mapa. Hay tres mapas diferentes que estaremos analizando: mapa de bump, mapa de desplazamiento y mapa de normales, que parecieran algo muy similar, pero esta es la base y es el fundamento de todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con este elemento? El bulge está condicionado con blancos y negros. Si yo cambiara el color balance a algo más gris, sí, porque ahorita está pues justamente, ¿no?, negro y blanco, pero si yo cambiara este negro a algo más gris, se iría aplanando. Por eso les digo, el gris es el punto medio normalmente. Entonces voy a cambiar este bulge, voy a cambiar mis colores blancos a grises y mis colores negros a grises. Lo que va a pasar es que se va a aplanar este elemento, ¿no? Y también lo puedo hacer desde el mismo bump. El bump, por el momento, lo que va a hacer es básicamente lo mismo: pasar a grises, los blancos y los negros. Entonces el bump depth por default está en 1, lo voy a cambiar a 0.5. entonces voy a aplanar, voy a ir aplanando, ¿sí? Ahí lo vemos, tal vez no sea tan drástico, lo voy a poner demasiado, 0.1 o más, 0.05 tal vez, ¿sí? Ahí se puede ver, ahí se ven unas líneas, ¿sí? Y entre más drástico haga yo estos elementos, lo voy a cambiar otra vez blanco sobre negro. Entonces vamos a ver más marcada la línea del mapa de bump. Entonces tú puedes poner básicamente cualquier textura que se encuentre en blancos y negros, tú la podrías ocupar con el fin de hacer un mapa de bump, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto sirve mucho porque a veces, inclusive hasta para modelado, te podría servir, porque imagínate que quisieras hacer una piedra con esto. O sea, imagínate la cantidad de polígonos que necesitarías tener. Ahí se ve el mapa de bump. Imagínate la cantidad de polígonos que necesitarías tener y la cantidad de horas de trabajo para poder hacer que esto, ya sea en escultura o en modelado, poder cambiar cada uno de los vértices para poder hacer esta estructura. Digo, sería dificilísimo, ¿no? Ahí se ve. ¿Sale? Esto está muy remarcado. También recuerda que el bump por default es súper agresivo. Tendríamos que cambiar ese bump. Voy a poner 0.05, inclusive a veces hasta valores muy bajitos podrían ocasionar grandes cambios, ¿no? Entonces, para que lo tomes en consideración. Y bueno, pues este es un overview general en cuanto a la estructura de los materiales y las texturas y cómo se componen las mismas dentro de la interfaz de Maya.